Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. La segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 5, 14 al 21. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos a fin de los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. Queridos amigos, cómo comienza esta carta es tan interesante en este capítulo. En primer lugar nos dice, el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo, queridos amigos. Para que nosotros podamos tener una linda familia, como esposo, como esposa, la familia. El amor de Cristo nos apremia porque orero yujalhua lleva como esposos. Aupear entonces, orero ñeponua lleva, royesa pea, royesa cua, que somos nosotros, quienes le vamos a ir formando y le vamos a ir transmitiendo valores, elementos esenciales de la vida, de la humanidad. El amor de Cristo nos apremia. Y estamos atentos y queremos transmitir lo mejor, queridos amigos, justamente a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero Hondo Payu Pepe lleva, continúa, queridos amigos, y nos dice, ¿por qué? Porque justamente Él murió por todos. Murió por todos, es decir, fue capaz de entregarse totalmente como vida por nuestra salvación. Justamente porque Él fue el primero que nos amó. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, queridos amigos. Quiere decir que el amor de Cristo nos apremia a nosotros porque ñande ya yesa pe ya yesa cua lleva o pe ñande ya tengo que hacer lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Yo también tengo que ser capaz, ¿verdad?, de ponerme en manos de Dios para hacer que mi sociedad, para hacer que mi familia pueda funcionar bien. Y entonces es el amor de Cristo el que nos va a mover a nosotros para que también nosotros podamos hacer el bien a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.